Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es miércoles 20 de abril de 2022. Ayer fue la fiesta de primavera, estamos en la semana de la fiesta de primavera de Murcia. Ayer, como comentaba, fue el gran día del bando de la huerta. Algunos estarán hoy trabajando, otros estarán un poco cansados, no voy a comentar por qué, pero bueno, esperemos que todo el mundo lo haya pasado bien, que no hayan habido grandes altercados, sobre todo después de estos 2 años de pandemia, donde no ha habido ninguna celebración de este tipo y bueno, todo sigue adelante. Bueno, pues a lo que íbamos hoy. Continuamos con la serie que ya hemos iniciado anteriormente en el episodio 125, que es sobre el libro de El método Zettelkasten del escritor alemán Sönke Ahrens. Hay que decirlo en alemán, si no, no se dice bien. Bueno, pues seguimos. Obviamente, si queréis poder seguir esta serie, tenéis que escuchar el episodio anterior, si no va a estar un poco difícil, ¿vale? Bueno, pues entonces un muy breve resumen de lo comentado en el episodio anterior fue que explicamos la motivación del autor para escribir dicho libro y empezamos a comentar el primer punto de la tesis de esta obra, que era el siguiente. Normalmente las maneras más clásicas de tomar notas están normalmente equivocadas. ¿Por qué están equivocadas? Porque la información o a la hora de tomar notas se utilizan una serie de estructuras categóricas donde las notas se distribuyen en diferentes silos, vamos a decir nombres concretos, en diferentes carpetas que son totalmente independientes, y entonces al no forzarnos, o mejor dicho, no nos tenemos que forzar, al no encontrar nosotros o al no investigar si las ideas que acumulamos en esos diferentes proyectos, en esas diferentes categorías, están relacionadas entre sí, entonces la información muere, la información se pierde. Por tanto, comentamos que una parte importante de este método es procurar relacionar o encontrar relaciones entre las diversas ideas. Luego, en relación a esto, lo que sugiere el método Zettelkasten es que nos olvidemos de las carpetas. Nos olvidemos de aquello de una carpeta para una categoría, por ejemplo, una carpeta que sea trabajo, otra carpeta que sea proyectos personales, dentro de esas carpetas, a su vez, diversas subcarpetas y más subcarpetas, etcétera, etcétera, que nos olvidemos de esa estructura férrea y que la eliminemos completamente. Y que vayamos añadiendo notas de diferentes contextos, pero que cada vez que añadamos una nota nueva a nuestro Zettelkasten, que no la añadamos de manera totalmente independiente, sino que nos forcemos o intentemos encontrar relaciones entre diferentes notas. ¿Por qué? Porque al realizar este proceso nos forzaremos a encontrar contextos comunes y a que esas ideas queden ancladas o de manera más clara en nosotros. Será un proceso mucho más eficiente. Entonces, esta es, como decíamos, una de las partes clave de esta metodología. De esta manera, además, cada vez que empezamos, digamos, un proyecto nuevo, a la hora de trabajar con notas, no empezamos desde cero, porque si la vamos relacionando, en caso que sea posible, claro, con notas ya previamente existentes, pues vamos relacionando todos los conceptos de una manera más férrea, más uniforme. Tenemos que pensar que esta es la manera en la que están unidas las neuronas en nuestro cerebro. Además,
al forzarnos e intentar encontrar todas esas conexiones, lo que conseguimos es que las nuevas ideas que añadimos que no pierdan significado. Es decir, en contraste con la comparación anterior, donde cada una de esas notas pertenecía a un proyecto, una categoría, a una subcarpeta determinada y donde se podían olvidar completamente, aquí no. Aquí su significado va a quedar más claro y más perenne, sobre todo porque además lo estamos relacionando con notas que pertenecen a otros contextos, a otros proyectos determinados. Además, esto nos permite que cuando más tarde nosotros busquemos información, imaginaos, por ejemplo, que más tarde tenéis que escribir un artículo sobre un tema determinado. Estábamos con el tema de la sociología, que es el tema original, aunque podía haber sido cualquier otro, en el que Niklas Luhmann y Sönke Ahrens han trabajado, pero imaginaos que en ese contexto os encargan de escribir un artículo sobre un tema determinado. Por ejemplo, me lo voy a inventar, la desigualdad económica en las grandes ciudades. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Una sería que nosotros trabajemos de memoria con el conocimiento que nos venga inmediatamente al pensar en el tema, con las ideas más espontáneas. Ahí podemos escribir algo y también puede pasar. También puede pasar simplemente cuando estamos en medio de una conversación, no tenemos tiempo de ir a nuestro Zettelkasten. O a lo mejor sí, que eso es otro tema que comentaremos más adelante. Pero bueno, aquí estamos suponiendo que tenemos un poco de tiempo, vamos a suponer un día para escribir dicho artículo y que entonces nos vamos a nuestro Zettelkasten, ya sea analógico o digital, para buscar información sobre ese tema. Entonces, a la hora no me quiero meter mucho en la parte técnica, porque para eso vamos a tener ese webinar, que es este jueves 21, pero si os interesa buscar información, vamos a suponer que la realicéis por software, tenéis esa implementación, por ejemplo, con la herramienta Obsidian. Entonces, una manera muy inmediata sería utilizar la función de búsqueda de palabras clave o incluso de frases y buscar, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, desigualdades económicas. Y entonces, herramientas como Obsidian lo que hacen, aunque esto lo hacen muchos otros programas, es buscar esas dos palabras en todo vuestro Zettelkasten y arrojaros una serie de notas que contienen esos términos. Imaginaos que salen 5 notas. 2 de ellas con ideas que tenéis claramente en mente y que si no hubierais utilizado Zettelkasten os hubieran llegado a la mente seguro, ¿vale? Pero aquí lo interesante van a ser además todas aquellas otras ideas que no os hubieran venido tan fácilmente a la mente. Notas que quizás ya habéis olvidado, pero que en su día pues anotasteis de manera adecuada, etcétera, y entonces os salen esas 5 notas. A partir de ahí vais a poder pensar un poco de esas 5 notas si os van a resultar todas útiles para escribir este artículo que tenéis que escribir. Quizás tengáis que desechar alguna y quedaos con 3 de ellas. Pero lo interesante aquí va a ser, primero, habéis conseguido encontrar nueva información, aunque esto no es ningún misterio, porque sin Zettelkasten y mediante técnicas de carpetas también se podía haber encontrado. Por ejemplo, en Windows no sé, pero en Mac tú puedes hacer una búsqueda por palabras en todo el sistema operativo y te arrojará documentos que ya las contengan. Entonces aquí todavía no estamos en la esencia de Zettelkasten. La esencia de Zettelkasten vendrá en lo siguiente. De esas 5 notas que has obtenido, vamos a suponer que 4 de ellas son útiles. Entonces ahí, cuando te fijes en esas 4, si previamente te han molestado en que, por ejemplo, al final de cada una de ellas hubieras añadido conexiones no evidentes a otras notas de tu Zettelkasten, eso sí que te va a generar una serie de nuevas ideas que quizás fueran inesperadas. Quizás eran notas que escribiste hace 3 meses, quizás hace un año, y que te van a traer a la mente nuevas ideas y nuevas asociaciones. Y que se va a producir lo que normalmente se llama en esta metodología un momento ajá, un momento de iluminación. Bueno, no es algo místico, sino que realmente te das cuenta, gracias a todas estas relaciones que ya previamente has establecido, pues de nuevas
nuevas relaciones entre todas esas ideas. Y una vez que estás viendo eso, puedes decir, vale, pues ahora con estas ideas nuevas que yo no había contemplado, puedo organizar el artículo de tal o cual manera o siguiendo esta u otra estructura, etcétera, etcétera. Y así muy rápidamente vas a poder tener un borrador ya lineal de ese artículo que necesitas escribir o que quieres escribir, que es diferente. Es muy diferente querer que tener, como ya os podéis imaginar. Pero bueno, fijaos que entonces hemos pasado de una estructura no lineal, quiere decir a partir de las notas interconectadas, ahora ya una estructura lineal que ya sí que le tenemos que dar forma, tenemos que unir los huecos, tenemos que rellenar todas las partes que faltan, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tendremos ahí un primer borrador gracias sobre todo a las conexiones presentes en nuestro Zettelkasten, en nuestra caja de notas. Y sobre todo este proceso, cuando vamos cogiendo práctica, se realiza de manera mucho más rápida, mucho más eficiente al acostumbrarse a utilizarlo. Eso por una parte, coger el hábito de crear nuevas notas, enlazarlas a otras y luego a la hora de buscar esa información y sobre todo pasar de estructuras no lineales a estructuras lineales de artículos. Luego, en la parte más técnica, también hay que decir que aquí hemos comentado de buscar dos palabras, creo que hayamos dicho sociología y desigualdad, no lo recuerdo, ya se me ha olvidado, pero hay algunas funciones de software bastante potentes que comentaremos en siguientes episodios. De hecho, ya en algunos episodios del podcast hemos comentado anteriormente que Obsidian tiene, por ejemplo, algunas herramientas, algunos plugins, porque está estructurado en torno a contribuciones que hacen diferentes desarrolladores, que se llaman plugins, y entonces ahí podéis hacer tipos de búsqueda muy, muy diferentes. También tiene otros plugins que lo que te permiten es mostrar la estructura no lineal de tu Zettelkasten y estudiar cómo están relacionadas unidas esas notas entre sí, siguiendo técnicas heredadas de la teoría de grafos, y entonces nos va a permitir o va a intentar predecir notas que puedas conectar a las que ya son existentes siguiendo ciertas reglas matemáticas, etcétera. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter en eso, simplemente comentar que pues todas esas técnicas existen ahí. Y entonces en esta línea también va a ser muy, muy interesante. Esto ya se realiza de manera mucho más fácil en la versión software. La manera analógica a través de tarjetas de cartón, yo creo, yo no he probado esa aproximación, pero en software, con herramientas como Obsidian, Roam Research y muchas otras, lo más interesante es que podéis examinar la estructura de vuestro Zettelkasten y entonces ahí lo que vais a poder hacer es encontrar clústeres de notas. Es decir, notas que están muy cercas unas de otras en vuestro Zettelkasten. Y pueden estar cerca una de otras mediante conexiones directas o mediante conexiones indirectas a través de varias notas. Y esto ya empieza a resultar muy interesante porque aquí es cuando se generan esas relaciones que en principio eran totalmente inesperadas. Y bueno, esta es otra de las partes realmente interesantes y que, como digo, en Obsidian, a través de plugins, por ejemplo, puedo citar Graph Analysis, análisis de grafos, o abriendo la vista local del grafo, que es esto lo mostraré en el webinar porque aquí es un poco más difícil de poder explicar, pero básicamente te permite visualizar gráficamente, valga la redundancia, cómo de cerca están algunas notas respecto a otras. Y como digo, hay muchos otros más que están muy, muy elaborados y que vienen muy bien a la hora de encontrar nuevas relaciones entre notas. Y bueno, para no hacerlo más largo y para que lo podáis digerir tranquilamente, voy a terminar aquí el episodio de hoy. Y bueno, simplemente recordar que como se aprende Zettelkasten es practicándolo. Podéis escuchar mucho, podéis leer mucho, pero lo que os recomiendo sinceramente es que pues, lo practiquéis porque es como realmente se aprende. Bueno, pues nada, que tengáis un maravilloso miércoles y hasta luego.
Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también sobre todo gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como os podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana.
También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puedes dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.